Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mirada Púrpura. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a nosotras nos interpela muchísimo como mujeres, pero además es un término que cada vez se escucha con más frecuencia y que de hecho está en el debate público. Hoy vamos a hablar sobre feminismos, pero les aseguro que no vamos a tener la clásica o la tradicional conversación sobre este tema. Creo que es hora de que incluso desde nuestros lugares nos cuestionemos el feminismo. Así es. Y bueno, el feminismo, los feminismos, es una palabra que venimos escuchando mucho como un movimiento, como un espacio que ayuda a canalizar las demandas de las mujeres, que nos ayuda justamente a unirnos como colectivo. Pero, ¿realmente de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Es un espacio, un movimiento que nos convoca a todas, con el que todas nos sentimos identificadas, que ha tomado en cuenta nuestras particularidades. Bueno, para todo eso y más, nos tenemos que poner los lentes púrpura. Y para hacernos todas estas preguntas y muchas más, para reflexionar en torno al feminismo, a los feminismos, lo lindo, lo feo, lo malo, lo bueno, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que nos hace sentir incluidas, pero también lo que quizás nos hace sentir excluidas. Hoy tenemos a dos invitadas maravillosas. Ellas son Andrea Burga, que es periodista, activista y una mujer con discapacidad visual. Andrea, bienvenida. Y bueno, también tenemos por aquí a Kelly Alfaro, que ella es parte de Ecorazonar, una colectiva ecofeminista, y ella es activista, ciclista urbana, nada menos. Así que bueno, un aplauso para nuestras dos super invitadas. Chicas, de verdad, sí. Gracias a ustedes por la invitación. No, estamos muy contentas de tenerlas acá. Bueno, es súper importante tenerlas porque queremos justamente hacer una especie de crítica, de revisar un poco cómo nos ha ido interpelando el feminismo, y justamente con Manu a partir del 8M nos poníamos a pensar en esta categoría como una categoría donde todas hubiéramos entrado de forma igual, ¿no? Entonces, como cuando hablamos de las mujeres puede resultar un poco problemático. ¿Quiénes somos las mujeres? Este feminismo realmente nos representa a todas. Realmente tenemos como una forma de aproximarnos a esa categoría de ser mujer desde un lugar tan amplio, dejando algunos matices de lado. Antes de hacerles una pregunta que creo que va a ser un poco fuerte, vamos a empezar el episodio con fuego, que es una pregunta difícil. Quería que partamos explicando un poco de lo que comprendemos quizás como los feminismos, porque obviamente sabemos que pues esto es una plataforma digital y de repente hay muchas personas o que no han escuchado el término porque no, o que quizás lo han escuchado pero tienen una aproximación distinta. No tenemos por qué asumir que todas las personas lo saben. Entonces, definir lo que es el feminismo es complejo. Ambiciosísimo. Imagínate, ¿no? Digamos, si alguien me preguntara en la calle, oye, pero ¿qué es el feminismo? Probablemente tendría que acudir a la definición teórica de la que podríamos partir diciendo que es un movimiento histórico, ¿no? Social, cultural, político, sí, con diversas aristas, que a lo largo de los años se ha cuestionado el rol o el papel de la mujer en la sociedad y ha buscado como reafirmar sus derechos como iguales, cuestionando también cómo nos vemos frente a nuestros pares masculinos, y a partir de eso buscar superar realidades de discriminación y de desigualdad de género, ¿no? Pero si bien es cierto que esta es la definición teórica, yo creo que se resignifica mucho en las experiencias de cada una de nosotras y cómo lo hemos vivido y cómo nos hemos aproximado. Y entre lo mucho que se ha cuestionado el feminismo, hay muchas cosas que no se ha cuestionado. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que hemos propuesto este episodio. Y como dice Manu, seguramente hay muchas cosas que se nos van a hacer difíciles de responder. Ya tendremos tiempo para hablar cada una de nuestras experiencias, pero partamos un poco caliente, haciéndoles una pregunta que si bien Manu ya dio una definición teórica, pero hay que hablar un poco de nosotras mismas, ¿no? Entonces, quería preguntarles si es que, no sé, ¿ustedes se consideran feministas? Andrea, de repente tú puedes partir, que te veo ahí. No lo sé, o sea, antes lo hubiese dicho con mucha seguridad que sí, pero ahora
sí, pero, o sea, digo sí, pero, sí, pero siento que el feminismo pues no representa a las mujeres con discapacidad y de hecho no tengo ningún problema en decirlo abiertamente. Lo digo todo el tiempo en mis redes sociales porque el feminismo sigue teniendo una mirada capacitista. El capacitismo, de hecho, es otro término poco conocido, ¿no? Que es la discriminación hacia la comunidad de personas con discapacidad. Entonces siento que los feminismos, pues por lo menos en Perú, todavía no tienen esta mirada de aliadas a las mujeres con discapacidad, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que yo siempre pongo y es que, por ejemplo, en el Perú casi no se habla de la esterilización forzada hacia mujeres con discapacidad que se hace de parte de las familias. Hay muchas familias que esterilizan a sus hijas, a sus familiares con discapacidad, sobre todo intelectual, porque, pues, o sea, por muchas razones, digamos. Una de ellas porque, pues, una mujer con discapacidad no debería reproducirse, no me va a traer problemas. Uh-huh. Entonces, es algo que aquí en Perú ni siquiera se sabe, o sea, yo lo menciono pues. Y todo el mundo se sorprende, de hecho. Uh-huh. Pero es algo muy normalizado en muchas familias. Y, por ejemplo, en otros países como México, por ahí, Argentina, me parece, sí es un tema que sí se ha trabajado desde los feminismos, ¿no? Acá hay, o sea, hay material documentado, ¿no? Acá ni siquiera es material documentado, es solo un rumor. O sea, yo ni siquiera podría hablarlo porque es un rumor, pero todo el mundo sabe qué pasa y que los médicos lo hacen, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece muy fuerte, por ejemplo, y hay muchos otros temas, ¿no? No se habla de derechos sexuales y reproductivos hacia mujeres con discapacidad. Entonces sí siento que, o sea, yo sí soy feminista desde la resistencia, ¿no? Desde el cuestionar que el feminismo no nos representa. Y en ese sentido no me quito la etiqueta de feminista porque creo que tengo derecho a acceder a este movimiento también. O sea, digamos que sí sigo diciendo que soy feminista, pero, ¿no? Siempre digo un pero. El pero, sí, importante. El pero, sí. En tu caso, Kelly. Bueno, sí, también me considero feminista. Me parece súper importante la palabra que trae Andrea y es el tema de la resistencia, ¿no? Es importante detallar además que no es que exista un solo feminismo, ¿no? Sino que son diversos feminismos y lo cierto es que tampoco... o sea, ¿qué es lo que vemos como movimiento feminista? Puede ser que no nos represente. Entonces, creo que también exigimos mucho a lo que supone el movimiento feminista, ¿no? Entonces, creo que reconociéndonos como feministas, como en resistencia y además también utilizar las herramientas que nos da el feminismo como movimiento, como filosofía, como puesta política también, uh-huh. Podemos visibilizar, podemos poner sobre la mesa, ¿no? Justamente estas... diversidades, estas diferencias que hacen que nuestras vidas todavía no se puedan vivir dignamente, ¿no? Entonces creo que lo potente del feminismo es plantear vidas en dignidad y saber que estas vidas también son diferentes y que no debiera serlo. O sea, esas diferencias no suponen desigualdades. Entonces esa es una de las grandes... super plus que yo veo en el feminismo. Sí, y además todo el cuerpo que supone tener aliadas, ¿no? Uh-huh. Eso es súper importante también. Yo creo que resueno bastante con ambas. Me parece muy chévere la forma en la que Andrea lo ha planteado como sí, pero, ¿no? O sea, sí. Creo que no había encontrado como una forma tan precisa de decirlo. Y yo sí creo que cada una tiene como un acercamiento con el feminismo que ha ido, o con los feminismos que ha ido cambiando con los años. En mi caso, parte mucho de un mea culpa, ¿no? O sea, yo creo que antes problematizaba mucho sobre el género, sí, el género, pero quizás porque hay otras violencias que a mí no me atraviesan, y tengo que decirlo tal y como es, que por ser una mujer privilegiada no me atraviesan, que nunca podré comprender. Y que quizás no estaban en mi panorama de... cosas que analizar o cosas que problematizar también, porque solamente el feminismo, como yo lo conocí inicialmente, se preocupaba y se abstraía en el género y quizás ignoraba otras variables que nos dicen que como mujeres, sí, somos parecidas, tenemos un montón de cosas que nos hacen similares, pero también tenemos diferencias
amplias y profundas que hacen que para otras mujeres incluso quizás ni siquiera haya tiempo de pensar en feminismo, ¿no? O sea, ¿qué es pensar en feminismo y teorizar sobre feminismo cuando tengo que preocuparme ahorita por ver cómo voy a subsistir, por mantener a mi familia, no sé, múltiples variables que vamos a ampliar un poco después cuáles son? Pero sí, o sea, creo que yo me di cuenta de eso quizás tarde, pero al fin a tiempo dentro de todo, Nunca ¿no? es tarde, o sea, nunca es tarde. Jamás. Más vale tarde que nunca, sí, es verdad. Y eso parte de ser un poco también este episodio, ¿no? De lo válido que es cuestionarse. Sí, creo que, bueno, también a mí un poco, creo que en esta como última ola que leía por ahí, que había sido justamente en el 2017, que fue precisamente el ciclo en el que ingresé a la facultad donde estaba estudiando, donde sentí que el feminismo cobraba como mayor interés en la comunidad académica de esa generación, ¿no? Entonces, yo la verdad que más bien sentí que no podía encajar porque no tenía las herramientas suficientes para ser como una feminista, o sea, como que no cumplo el perfil legítimo de lo que se espera de una mujer feminista. De repente no tengo una capacidad de lucha, no estoy entendiendo muy bien el movimiento y no llegué a sentirme parte de algo que yo, de forma muy orgánica y muy primitiva, como quería naturalmente sentirme parte porque sí, porque encuentro en este lugar mujeres que podemos hacer una red de soporte significativa, pero sentía que tenía que saber demasiadas cosas. ¿Como muy académico? Como muy académico, okay. Y decía como, pero yo no sé tanto, pero de repente a mí no me han pasado estas cosas, de repente yo no tengo una voz tan autorizada para decir algo sobre el feminismo porque no encajo aquí en estas luchas, a pesar de que sí puedo haber sido víctima de violencias, microviolencias a nivel como diario, ¿no? Entonces, creo que nosotras hemos participado también en espacios académicos donde hemos podido quizás sufrir un poco de eso, ¿no? Como del síndrome de la feminista perfecta, que al final creo que nos termina, no sé, como alejando, excluyendo, ¿no? Y decimos, ¿cómo hago? Tengo que saber un poquito más. Justamente siento que es un gran error, ¿no? O sea, yo sí siento que es un gran error porque muchas mujeres no se reconocen como feministas y de hecho, o sea, rechazan abiertamente el movimiento y siento que es mucho por eso también, ¿no? Porque pues no se llega de manera concreta. Yo siento que es un error de la academia en general, incluso de la discapacidad. Por eso yo trato de hacer mis contenidos como súper sencillos, ¿no? Porque siento que la academia pone una barrera y eso es excluyente desde mi perspectiva. Y termina siendo más bien restrictivo, coercitivo, como elitista. Que elitista y ya no sabes por dónde entrar. Bueno, pero desmitifiquemos eso, ¿no? Eso no es solo el feminismo, es un feminismo, el feminismo constructivista, o sea, académico, que va construyendo con teorías, que tiene objetos de estudio, no sé, pero el feminismo como praxis, como tal, no es solo eso, como mencionaba Andrea, ¿no? Yo desde la resistencia me considero feminista, pero claro, si estoy en un entorno académico, eso mismo podría mencionarlo, ¿no? Entonces, claro, no es que tienes que llevar 20 cursos, no sé, tienes que estudiar. Claro. Y eso parte del feminismo, parte de cómo lo privado se vuelve político, o sea, cómo nuestras vivencias personales, cómo identificamos, por ejemplo, recogiendo las palabras de Andrea, ¿no? Cómo es que se hacen, ¿quién decide sobre el cuerpo de las personas? O sea, ¿quién decide quién y cómo se acepta en términos políticas, ¿no? Así no sean públicas, ¿no? O están así escondidas, quién puede o no tener hijos, ¿no? Y eso, esterilizar a personas con discapacidad, esterilizar a mujeres andinas con lógicas de pobreza monetaria, o sea, ¿quién decide sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y eso es un súper aporte del feminismo. Creo que eso justo va con algo que yo quería cuestionar
también, por ejemplo, cuando pensamos en feminismos, pensamos en la calle, en el espacio urbano, porque muchas veces es de cómo nos apropiamos de las calles y cómo marchamos y cómo protestamos y cómo alzamos nuestra voz. Y yo veía, por ejemplo, un TikTok o un video de Andrea, no recuerdo exactamente, en el que hablabas sobre el espacio de las mujeres con discapacidad dentro de las protestas sociales recientes también un poco. Creo que has escrito un artículo, algo, has escrito al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y también yo pensaba eso, ¿no? Como, claro, quizás muchas veces, incluso desde plantear el bloque feminista y de plantear la ruta que va a seguir la marcha, no se piensa en cómo una ciudad que ya es hostil con las mujeres con discapacidad de por sí, cómo vamos a incluirlas también para que puedan venir a marchar con nosotras tranquilas, para que se sientan dueñas del espacio, para que puedan transitarlo. Y creo que, bueno, no sé, tú me contestarás, creo que no se hace mucho ese análisis. Sí, o sea, en general creo que no se hace el análisis desde qué tan inclusiva es una movilización, ¿no? Justamente hace un rato creo que Silvana mencionó esta idea de ser una legítima feminista. Creo que hay una idea también de ser un legítimo activista, ¿no? O sea, es esta perspectiva de tienes que salir a marchar, tienes que poner el cuerpo. Y no necesariamente eso es accesible para todas las personas, ¿no? Hay personas autistas que no, pues no las vas a poner en una marcha porque hay muchos estímulos sensoriales. Entonces, o sea, hay otras maneras también de manifestarnos y de participar en la movilización social. Sí, claro, o sea, era un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Como si nos quedamos solamente en el género y las dificultades que nos atraviesan por ser mujeres, vamos a inevitablemente excluir a muchas otras mujeres. Y me queda un poco también con lo que dijiste, Kelly, hace un ratito, como de cómo concebimos el feminismo y qué cosas son feminismos y quizás no se conciben como tal. Por ejemplo, la acción organizada y autogestionada de las ollas comunes es una opción, digámoslo, feminista, que quizás no se reconoce como tal. A mí me problematiza mucho también que desde los feminismos a veces, o desde el feminismo tradicional, se hace una crítica a el sistema de cuidados y de la labor doméstica, cuando muchas mujeres de repente sí disfrutan también claro, de ese rol, ¿no? Sí. Claro. Traía a mi hijo por ahí, O sea, apareciera algún grito. Antes de que cuentes Sí, a justo veces eso. parece que hay como un desprecio a las maternidades, yo Sí, bueno, y ahí siento. el tema de cuidados es súper interesante. Como súper. Sí, atraviesa también la discapacidad, ¿verdad? Porque hay mujeres que asumen tareas de cuidado hacia personas con discapacidad, ¿no? Y de hecho personas con discapacidad que también asumen tareas de cuidado. Y sí, pues no es algo que se está visibilizando dentro del movimiento, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, me pongo a pensar que en otros países se les paga a las mujeres que asumen tareas de cuidado, de asistencia hacia personas con discapacidad. Porque, claro, es un trabajo, ¿no? Realmente es un trabajo. Y es muy desgastante, además. Pero acá no se habla tampoco de eso, ¿no? Se romantiza mucho el cuidado y no sé, y siento que en el feminismo tampoco, ¿no? Hay esta perspectiva de que, pucha, hay mujeres que son mamás, que tienen que asumir un montón de cosas en casa y no, pues no tienen tiempo para ir a leer, pues, algo del feminismo. Como tengo que limpiar cacas. Exacto, tienes que limpiar cacas. Sí. Estoy muy ocupada limpiando cacas. ¿Cómo te explico? Y respirando. Ok, ya, no entendí. O sea, y respirando un ratito, ¿no? Déjame respirar. Claro, como, ¿cómo voy a tener tiempo de estar academizando? Y ahí es el kit del asunto, ¿no? El uso del tiempo. Y es una lástima que en nuestro país exista una única encuesta de uso del tiempo que es del 2010. O sea, estamos hablando, o sea, eso no pasa en otros lugares. O sea, como quieres pensar en cuál es el uso del tiempo de las mujeres, de las personas en general, y para ver esas diferencias de las mujeres, cómo usan su tiempo, por ejemplo, para recoger agua. Y ahí también entra otra variable que es súper importante, que es el territorio. O sea, mujeres o grupos poblacionales, grupos de personas que están pidiendo acceso a servicios básicos, también supone uso del tiempo, porque quienes recogen el agua son sobre todo las mujeres. Eso es justamente lo que te quería preguntar un poco, porque, digamos, a veces el feminismo puede como pretender creer que todas tenemos como una misma demanda, que todas vivimos lo mismo, que tenemos las mismas trayectorias, las mismas experiencias. Que abrimos el caño y sale agua para cocinar. Exacto. Es Entonces, más, ni siquiera cocinan. O sea, como... Sí, no, nuestras experiencias ya de por sí
tienen sus propias particularidades si hablamos específicamente de esta mesa. Pero si llevamos esto con un enfoque más de territorialidad, que esto quiere decir como trasladar a otros espacios, me preguntaba, digamos, cómo ha sido este tránsito en tu feminismo de darte cuenta que existen estas otras variables que de repente a nosotras ni se nos ocurre porque, claro, nosotras abrimos el caño y hay agua y el tema de los alimentos, bueno, pues vamos a la tienda y lo sacamos. Entonces, nuestras luchas como feministas, si es que nos ponemos en la convención de que lo somos, del cipero, digamos, tienen una línea, pero me parece importante, digamos, tú que estás relacionada con temas de medio ambiente y que por supuesto hay otras variables que también tienen que ver con raza, con nivel socioeconómico, con diferentes variables que nos intersectan a todas. ¿Cómo has podido introducir esto, que también parte, creo, de una agenda importante hoy, porque lo que vivimos a nivel de cambio climático es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo añades estas otras variables en otras poblaciones justamente con tu mirada territorial para entender el feminismo hoy? Creo que lo importante es pensar en que no es abstracto, ¿no? Cuando, por ejemplo, pensamos en cuidado, ¿no? Ya, que ahí apareció el tema de, oye, ¿quién recoge el agua? ¿No? O quién cocina, quién está cuidando a personas con discapacidad, quién está cuidando a las personas enfermas. Y además, ¿qué supone eso? No solo en uso de tiempo, sino también uso de recursos. Uh-huh. Si son las mujeres quienes están cuidando, entonces hay otra persona que está asumiendo el tema salarial y también las decisiones sobre qué se hace con el salario, que lastimosamente no recae sobre las mujeres, y hay también una dependencia y machismo relacionados con el tema del salario, ¿no? Y las decisiones salariales. O sea, no podemos pensar la sociedad sin el territorio. Uh-huh. No, y cuando decimos el territorio abarca todo lo que supone este espacio territorial. ¿Es asequible o no es asequible este territorio, ¿no? O sea, está reconociendo todos los tipos de movilidad, está además también pensando el acceso a servicios. ¿Quiénes son los que no tienen acceso a servicios? Son sobre todo pueblos indígenas. O sea, si uno ve en ruralidad, o sea, sacas autodefinición, están ahí. O sea, los datos te lo muestran. En el censo han sacado información sobre eso. Puedes ver quiénes son las personas que les faltan energía para cocción, quiénes le faltan agua, y entonces, si no tienen, quiénes son las que recogen. Entonces, la decisión sobre el uso de nuestro tiempo también tiene que ver cómo está condicionado nuestro territorio. Bueno, hemos hablado de variables sueltas, ¿no? Que creo que son importantes, y quería soltar el término como para ver qué opinan al respecto, si quizás sí calza o quizás sí solamente es algo más teórico que sumar, que es la interseccionalidad, ¿no? Que nos habla de que sí, efectivamente a las mujeres nos atraviesan violencias de manera transversal, pero no por igual, porque también hay variables como la raza, la clase, la etnia, el nivel socioeconómico, la condición de salud de cada mujer que hace que no vivamos de manera igual las violencias. Yo siempre pongo este ejemplo, quizás suene repetitivo, antes de preguntarte, André, ¿qué opinas sobre este término de interseccionalidad? Que es muy fácil para mí, como una mujer con trabajo estable, con ingreso mensual, que no tengo hijos, que, no sé, tengo acceso a educación superior, sí, decir, si estuviera en una posición de una relación violenta, bueno, yo me voy, ya que voy a aguantar esto, ¿no? Y decirle a una mujer que está atravesando algo similar desde mi punto de vista, ¿por qué no te vas? ¿Por qué te quedas ahí? Sin analizar estas otras variables violentas que la atraviesan de una manera muy distinta a mí y que hacen que yo sí pueda agarrar mis chivas e irme, y que no tenga la potestad de juzgar por qué esa mujer se queda, porque probablemente tenga hijos con esa persona, porque quizás se dedique y se haya dedicado al cuidado de la casa, de los niños, y entonces no tenga ingresos económicos. Me voy mañana, pero ¿cómo salgo adelante? No tengo estudios, no tuve acceso a educación. Entonces, es como un ejemplo que siento que a la gente quizás le pueda hacer entender un poquito eso de que no todo nos atraviesa por igual, ¿no? Igual a las mujeres racializadas y también a las mujeres con discapacidad. Sí, o sea, de hecho, en discapacidad también creo que se nota bien claro porque, claro, cuando una persona nos ve a la discapacidad nada más, pero no nos ve o sea, no ve, por ejemplo, si somos mujeres, si somos personas afrodescendientes, o si somos personas, no sé,
LGTBIQ. O sea, yo he conocido compañeras LGTBIQ con discapacidad, ¿no? Y claro, o sea, me contaban que ellas eran el bicho raro, pues, ¿no? Dentro de la comunidad con discapacidad eran el bicho raro y dentro de la comunidad LGTBIQ también era el bicho raro. Entonces era como estar en el limbo porque en ninguna comunidad como que te sientes tan encajada porque siempre eres el bicho raro, ¿no? Porque la gente cree que tu vida es solo una identidad y en realidad tu vida puede ser, o sea, tú puedes estar atravesada por muchas identidades y la discapacidad no te define, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy claro. Por ejemplo, a mí me pasa porque me doy cuenta cuando, por ejemplo, alguien me conoce y de frente me pregunta algo sobre mi discapacidad. Es como, ¿qué te pasó? No, y es como, claro, porque para ellos lo más importante de mí es mi discapacidad. O sea, no importa otra cosa, no importa qué estudié, no importa en qué trabajo, no importa cómo me fue el día, no. O sea, para la gente lo más importante es que yo no puedo ver. Y eso es bien fuerte. O sea, siento que en discapacidad todavía es mucho más notorio. Y se simplifica mucho nuestras vidas, no se reduce a la discapacidad. Y no, pues no, definitivamente. Y de hecho se invisibiliza mucho que las personas con discapacidad pueden encajar dentro de otras identidades, ¿no? De hecho, pasa mucho esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Que siempre se dice esta idea de que no, sí, que inclusión es el braille y no sé qué, ¿no? Y el todes no es inclusivo. Y es como, hay personas con discapacidad que se definen como parte de la comunidad no binaria, ¿no? Entonces, o sea, y que también se sentirían representados como un todes. Pero claro, la gente no lo ve así, ¿no? Porque en principio no piensan que una persona con discapacidad puede tener una identidad de género, una orientación sexual distinta, ¿no? Creo que es horrible en línea de lo que dices también, que se les use como cuota, ¿no? Como, ay, pero alguien puede pensar en las personas con discapacidad, más bien hagan esto por ellos y no lo otro. Es como, ustedes no hacen nada en su día a día por las personas con discapacidad. Es que a mí me da risa, yo siempre digo, cuando tú usas el todes es como un botón que automáticamente aprietas todes y sale la palabra discapacidad. O sea, como un videojuego, así. ¿Aprietas todas? ¡Discapacidad! Todo el mundo grita. ¡No, discapacidad! ¡Traigan la discapacidad! Nunca les ha importado, o sea, nunca les ha importado. Pero solamente cuando aparece el todes, ahí sí les importa. Ahí sí les importa, ¿sabes? ¡Hala, qué loco! Es cierto. Bueno, es importante hablar de eso en un país, además, como el Perú, que a pesar de no reconocerse en muchos ámbitos como un país racista, clasista, discriminatorio en múltiples ámbitos, nos damos cuenta pues en una mesa hoy que eso persiste. 2023 sigue aquí y lamentablemente pues el feminismo ha terminado cayendo en eso también, ¿no? En algunos tipos de formas de exclusión. Ahora, yo no diría eso. O sea, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, lo que pasa es que si tú dices feminismo, claro, pero no es un solo feminismo. Son diversos feminismos. Ahora, lo que me parece súper potente del feminismo es que incomoda. O sea, es el poner todes, o sea, este botón, ¿no? Que justo mencionan, esta incomodidad, ¿no? Lo trae el feminismo. Entonces, batalla o abre espacios para pensar en qué otras cosas le incomodan al establishment, ¿no? ¿Qué cosas más incomodan? Si estamos hablando de cómo es, ya en particular Lima, ¿no? Porque realmente Lima no es el Perú, voy a estar como la dictadora, vienen a marchar, ¿no? Claro, vienen a marchar personas de diferentes provincias donde han habido asesinatos y ya está hay informes internacionales. Pruebas. Claro, hay pruebas de todo eso y las personas ni se inmutan, ¿no? Entonces, han habido grupos feministas que han apoyado en recolección de víveres, en generar espacios. Entonces, claro, puede ser que hay un tipo de feminismo académico, qué sé yo, que incomoda, o dicen, no me siento representada, pero aún así yo siento que también es importante, porque es importante también teorizar, pero no quedarnos en que eso es el feminismo. Exacto. ¿No? Hay diversos feminismos y también la práctica, o sea, lo que nosotros vimos cuando tú preguntabas,
cómo es que traes un poco el tema del territorio, también es de la vivencia personal. Yo soy cajamarquina, soy provinciana. Mis abuelas tienen una relación directa con el campo. O sea, hay también la vivencia personal que te trae otras variables porque, o sea, te ha pasado, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo llamaría convocaría a que problematicemos, debatamos, seamos esas voces incómodas también desde lo que suponen nuestras vivencias y que nuestras vivencias no suponen una cosa individual porque cuando se repiten en tantas dices, oye, esto es una cosa estructural, ¿no? Sí. Y ojo, y ahora es como cerrar, es que todos los derechos no los pensemos como que ya están dados, ¿no? O sea, hace poco han cerrado el Museo de la Memoria, o sea, han también cerrado impares, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen que seguir incomodando y batallando porque hay grupos que efectivamente les resultan incómodos y les gustaría borrar el todes, como lo dijo el Ministerio de Educación, ¿no? Ahora va a ser todo todos, ¿no? Claro. Ni siquiera todas y todas y todos. Exacto, Ya o sea, tengamos claro eso, ¿no? Entonces, pensemos en que todo puede sumar, ¿no? O sea, todas las voces podemos sumar y pensar en algo mucho más colectivo, que creo que es el superplus del feminismo. Sí, Kelly, creo que lo que has dicho tú y Andrea es súper importante en la palabra resistencia, ¿no? Como la resistencia está precisamente en la protección de esos derechos que si bien quizás los hemos conquistado históricamente, no son garantía de que los mantendremos por siempre, o sea, tendremos que seguir en esa lucha. Pero has dicho una palabra que justo me da pie perfecto para lo que quería preguntarles. Creo que a veces en el marketing del feminismo o de los feminismos se pierde precisamente el objetivo de incomodar. ¿Por qué? Porque se pone como, ok, vemos en las portadas a una chica con una camiseta súper linda, perdón, con un polo, como se dice en Perú, súper linda que dice girl power, ¿no? O chicas al poder. Y bueno, y todas las charlas últimamente tienen esta palabrita que a mí últimamente ya no la soporto más, que es empoderar, empoderamiento. Y que, ojo, no quiero que lo perciban como, ese es un mal discurso, entonces no quieres que las mujeres se empoderen. No estoy diciendo eso, sino que siento que eso ignora pues otras, lo que hemos hablado justamente a lo largo de todo el episodio, que no es una sustancia mágica, una fragancia que se venda. Toma, ponte este perfume y te empoderará. Porque ahora todo te empodera, ¿no? Esto te empodera. Haz esto para empoderar. Te empodera. ¿Qué es empoderarse? Y realmente, con lo marketizado que está el feminismo, pierde un poco el sentido de lo que a mí me acercó a él, que fue el dolor, la rabia, la pena, el deseo de sentirme sostenida, el deseo de seguir luchando, ¿no? Y que hay un grupo de feministas que vean mal o feo las feministas que luchan o que están en las calles o que no cuadran con su estereotipo de la feminista linda, perfecta, inmaculada, que se va a poner el puño arriba y su top que dice es que mujeres para el poder, ¿no? Justamente creo que eso es lo que quieren que suceda, ¿no? Como el empoderamiento, como un producto del mercado. Entonces hay como una imagen de la mujer empoderada y cómo logras conseguir ser esa mujer, bueno, pues además consumiendo cosas, ¿no? O sea, compro esto, me empodero y terminas quitándole toda la carga política, porque además yo creo que el empoderamiento es muy difícil que sea como una herramienta individual, o al menos se está tratando de hacer el empoderamiento como un camino individualista. Yo me empodero, pero realmente los cambios que queremos conseguir a nivel colectivo pueden ser a través de ese discurso donde un montón de chicas me dicen, tú puedes, sé que puedes. O sea, no de verdad, empodérate. Y no puedo. O sea, no puedo porque hay una serie de violencias, hay mucha hostilidad dentro de mi ciudad, dentro de mi entorno, puede ser dentro de mi casa, dentro de mi trabajo, dentro de múltiples ámbitos, que la palabrita empoderamiento en un establecimiento no me dice mucho y me parece como un camino individualizante y consumista. Creo que Andrea querías decir algo. O sea, sí, yo en verdad a mí no me gusta el feminismo en marketing. O sea, y no, yo soy comunicadora, no es que yo piense que la publicidad no puede ser social. O sea, yo sí creo que la publicidad puede tener un enfoque social. De acuerdo. Pero el tema es que ahora, pues, los anuncios que ves son horribles, ¿no? O sea, siento que claro, hay esta mirada del feminismo como
como que se ha construido un discurso, ¿no? Así como se construyó el discurso de la cerveza y que la cerveza te da felicidad y no sé qué. Ya, así, el feminismo, esto te va a empoderar. O sea, Tu salida. siento que se ha construido un discurso y que no se traduce en la realidad, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántas empresas realmente están pagando mejores salarios a las mujeres, ¿no? ¿Qué se está haciendo con el acoso laboral? O sea, realmente se ve que o sea, estamos interiorizando los derechos hacia las mujeres, la igualdad. O sea, yo siento que es un poco para lavarse la cara. O sea, y claro, puedo ser un poco enfática con eso, pero es mi perspectiva, por lo menos, ¿no? Sí. Y de hecho en discapacidad también lo siento. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Me da risa cuando o sea, tú ves a todas las empresas apoyando la Teletón, pero, o sea, ¿cuántas empresas de esas están cumpliendo la cuota laboral para personas con discapacidad? Ninguna, probablemente. Creo que en el Perú la única institución que cumple la cuota es el Ministerio de Trabajo. Pero de ahí nadie cumple la cuota. Y todo el mundo apoya la Teletón. Claro, externo, pero interno, ¿qué haces? Entonces, sí, en verdad, yo siento que es mucho eso, ¿no? Que muchas veces se instrumentalizan las luchas, lamentablemente, porque no debería ser así, para lavarse la cara. Bueno, sí, es cierto y es importante que lo tengamos en cuenta para poder filtrar la información que viene un poco hacia nosotras y no pretender estar como en el camino del rescate diciendo cómo debemos ser feministas ni cómo debemos empoderarnos. Creo que son búsquedas en las que poco a poco nos estamos encontrando y justamente en esa línea de encontrar nuevos caminos, de abrir nuevos diálogos, es que también nos interesa poder escuchar sus voces, ¿no? Porque si bien este episodio es como abrir el diálogo hacia el feminismo que hemos venido practicando o los feminismos, las cosas buenas, las no tan buenas, pero de aquí para adelante, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda? ¿Cómo cambiar todo esto que hemos criticado o cuestionado, mejor dicho? ¿Cómo acercar a más personas o cómo tendría que cambiar el o los feminismos para que más mujeres puedan sentirse parte de? ¿Ideas? ¿Yo? La que quiera. ¿Kelly? Ya, pues, Andrea. No, o sea, era una pregunta. Andrea soy yo. La que quiera, Sí, la que tenga una idea, soltemos. Puede ser una palabra, inclusión. No, Diversidad. Pucha, cuestionar, ¿no? O sea, es bien yuca. Sí, no es fácil. Pero creo que es importante. O sea, es importante hacer este ejercicio de cuestionar. Yo misma, como mujer con discapacidad, me cuestiono porque yo también he tenido bastantes privilegios, no he tenido acceso a la tecnología, a la educación. Otras personas con discapacidad no tienen eso. Y de hecho, claro, o sea, en mi caso, por ejemplo, siempre está este discurso de, uy, tú lo puedes todo. ¿Por qué otras personas con discapacidad no hacen lo mismo que tú? Porque todo se puede en esta vida, ¿no? Y el típico discurso de autoayuda, que ha calado mucho en la gente. Pero en realidad no, es un tema de privilegios, ¿no? Es un tema de privilegios porque, pucha, yo sí he tenido acceso a muchas cosas, ¿no? Y creo que partiendo de este reconocimiento de que los privilegios no están mal, o sea, no es que yo sea mala porque he tenido acceso a educación. Exacto. Que mucha gente se siente ofendida cuando uno le dice que ha tenido privilegios. No, yo no tengo privilegios, yo le he sufrido. Sí. Yo también, yo estudié en un colegio pituco. Yo salí pero igual, de abajo. Pero yo estudié en un colegio pituco, pero un año mi familia estuvo endeudada, entonces yo fui pobre. No quiero decir nombres. Pero, o sea, no es eso, ¿no? O sea, no es que alguien te ataque cuando te dice que tienes privilegios. Es que hay que partir de reconocer que no todos partimos del mismo terreno, o sea, y creo que eso es un ejercicio difícil, duro, para mucha gente, siento yo, pero que les invito a hacer, ¿no? Es complicado, pero en realidad creo que ayuda mucho a reconocer que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Si queremos una sociedad, por lo menos, que valoren más la diversidad, ¿no? De acuerdo. Kelly. No, sí estaba pensando en lo que mencionaba Andrea de que efectivamente preguntarnos, o sea, cuestionarnos parte por preguntarnos quiénes somos, y me venía a la mente la pregunta esto de qué es ser mujer, ¿no? Si se nace siendo mujer, que es un poco un gran debate que abre
se supone, el tercera ola, o las olas feministas, y es verdad, ¿no? No sé si, y hablando así en sencillo, si yo les invitaría a hablar si tienen la suerte de tener a sus abuelas vivas, si no las tienen vivas, preguntar a sus papás, a sus tíos cómo eran, qué actividades hacían. Yo recuerdo siempre una conversación con mi abuela cuando le dije, yo estaba en la universidad, de hecho soy la primera generación universitaria en mi familia, y entonces estaba hablando con mi abuelita en la cocina, que siempre paraba en la cocina, más cocinaba tan rico. Le decía, abuelita, ¿qué le hubiera gustado a usted estudiar, no? O sea, además que siempre le trataba de usted, cosa que me pasó, mi compañero no entendía. ¿Por qué? Así se habla en provincia, Leo, sí me han criado. Bueno, Leo, ¿y usted qué le hubiera gustado estudiar, no? Y se quedó callada, se sentó, y yo la estaba mirando, y me dijo, ay, hijita, nunca lo pensé. Y me caí de espaldas porque o sea, ni siquiera fue una posibilidad para mi abuela. Es como cuando yo era niña, ¿qué quieres ser? Veterinaria, pero me gustan los animales. ¿Qué quieres ser? Ah, no, ahora quiero ser bióloga porque mi mamá me ha dicho que si quiero, por ejemplo, los animalitos, los caballos, todo, o veterinarias, o tecnistas, o bióloga, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas. Como que tenía la idea de que yo podía estudiar, ¿no? Entonces, cuando mi abuelita se quedó en ese silencio que para mí o sea, fue como, y verle los ojos, ¿no? Decirle, caracoles. O sea, carajo, no era una opción para mi abuela estudiar. Y luego, decir, claro, o sea, soy la primera generación que estudió en la universidad. Mi abuela solo estudió primaria, no fue prioridad, porque mi abuela era en el campo de Cajamarca. No fue prioridad. Mi otra abuela, por parte de papá, jamás votó. Para las personas analfabetas, el voto fue en el 79 y la siguiente elección, si mal no recuerdo, fue en el 80. Entonces, pero ella no llegó a votar. Entonces es como, cuando yo voy a votar, o el privilegio de haber estudiado en la universidad, en realidad me trae también mis raíces. Es decir, oye, esto no fue posible 2 generaciones atrás, ¿no? Y luego cuando pienso también en mi mamá, que en el caso cuando ella no pudo estudiar en la universidad por el tema de recursos y todo, en realidad sí hay un camino que yo le invitaría a que pregunten a sus abuelas qué quiso estudiar, qué quiso ser, o qué, por ejemplo, y en respuesta, ¿no? Cuando mi abuela se quedó, le digo, pero abuelita, ¿qué le hubiera gustado? Y me dijo, ay, no sé, a mí me gusta cuidar, siempre he cuidado. Y yo le digo, entonces, tal vez doctora, porque usted cura. Y me decía, no, enfermera. Entonces, esta idea de que yo siempre cuidé también, ¿no? Claro, sí, súper fuerte. Y pregúntenle, o sea, yo invitaría a que pregunten a sus abuelas, a sus papás, qué le hubiera gustado estudiar. O sea, si tuvieron la suerte de estudiar, estudiaron lo que quisieron estudiar, ¿no? Y en el lugar que quisieron estudiar, por el tema también de accesos, ¿no? Entonces, eso es súper, invitaría a que hagan eso, y luego también piensen, o sea, se cuestionen estos privilegios, y tampoco sin mala onda, ¿no? O sea, si no es un camino también recorrido, reconocer nuestras raíces para saber quiénes somos. Sí, yo sumaría pues ya pues para ir cerrando y con nuestras últimas ideas, algo que yo he aprendido a hacer desde mi lugar, que es escuchar, ¿no? O sea, lo importante que es no siempre querer invadir el espacio con mis vivencias, sino aprender a escuchar callada, sentada, las de otras mujeres que incluso te pueden decir, o sea, eso no es así. Tú lo vives así, pero eso no es así. Y no te hace más, no te hace menos escuchar, sentarte y reconocer que efectivamente hay mucho del mundo que tú desde tu perspectiva no vas a comprender. Y eso no está mal, nuevamente, como dice Andrea, esa persona no me está queriendo atacar, no me está queriendo decir que yo soy una egoísta, ni me está queriendo enseñar sin la intención de hacerlo, ¿no? Y parte de mí, el deber escuchar. Entonces, cuando a veces creemos que tenemos la razón sobre todo, no somos seres, no sé, somos seres imperfectos, ¿no? Y también un poco eso, como mi último aporte sería eso, como apegarnos al que podemos ser malas feministas también. O sea, o malas chicas activistas, malas de la historia. como decía Andrea, no era malas la palabra que usábamos, pero como no perfectas activistas, no perfectas víctimas, no perfectas feministas, porque somos seres humanos de contradicciones, vivimos en contradicción, y dentro de todo estamos inmersas en este proceso de aprender y desaprender todo el tiempo,
y estamos haciendo mucho desde nuestro lugar, ¿no? Y si el feminismo justamente quiere amplificar nuestras libertades, pues deberíamos dejar de restringirnos tantas cosas y permitirnos justamente esta imperfección, estas contradicciones que también suceden, donde vamos encontrando nuevas formas de ser mujeres, de performar nuestra feminidad, de ser activistas, ¿por qué no? De construir más feminismo, ¿no? Y algo que me resonaba mucho de lo que decías era que creo que hay todo este discurso del feminismo como académico, blanco, de alguna forma que quiere enseñar todo el tiempo, ¿no? Y la verdad que en mi experiencia, muy lejos de eso, he entendido que desde lugares donde hay formas de organizarse de mujeres que están en otros territorios, pues lo último que he pretendido o que he querido o que se me ha ocurrido hacer es hablar yo. Más bien he escuchado todo el tiempo, he aprendido, entonces creo que nos falta un poco salir de nuestro lugar, escuchar más historias de distintas mujeres y bueno, tener esa vocación por aprender, ¿no? Yo siento que para mí tampoco ha sido un proceso fácil porque eventualmente también he sido señalada como que tus privilegios y tú como mujer así y así. Y de hecho, como que en un inicio, por ahí que te agarra medio desprevenida y no te gusta escuchar esas cosas. Pero te pone en un lugar incómodo para que posteriormente puedas construir un feminismo más reflexivo y que nos invite un poco más. Así que, bueno, lo último, decir que, por favor, si ven este episodio, no estamos queriendo chancar al feminismo, destruir los feminismos, sino que vale cuestionarse, como decía Andrea, desde todos los lugares cuestionarse es necesario, desde el activismo de las mujeres con discapacidad, desde un tema más ambientalista, más urbanista, desde donde sea que estemos, cuestionarnos es válido y el objetivo de hacerlo no es desacreditar el movimiento, es más bien seguir construyendo. Les queremos súper agradecer. Sí, Andrea, muchas Kelly, por su gracias. presencia. Y por ser imperfectas, ¿no? Porque siempre es como que buscan la madre perfecta, la trabajadora perfecta, la mujer perfecta, ¿no? Esas cosas, y eso que decía Andrea, el Gear Power, pero regia. O sea, Claro. o sea, no por nada nos exigimos también como de feminismo perfecto, ¿no? Es que este tema da para Ay, sí. tantísimo, tantas vivencias y Andrea, tantas tu cosas por conclusión decir. final. Ay, no sé, soy mala cerrando No, pero agradecerte, de verdad, porque creo que eres una persona que habla con mucha sinceridad. Sí. Nada, gracias. Y si hay que cortar algo, corté. No, espero que la hayan pasado lindo. Para nosotros ha sido bravazo tenerlas. Y un aplauso nuevamente para nuestras invitadas de lujo. Bueno, y como qué mejor ejemplo de que somos mujeres reales y también con vivencias propias que nuestra querida Kelly maternando en este momento. Con Yaku Mantaro. Yaku Mantaro. Hermoso. Andrea, Kelly, muchas gracias por estar aquí. Silvia, ¿algo que quieras decir? No, ya creo que todo está dicho. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Espero que se hayan quedado hasta el final. Y por supuesto que los esperamos en el próximo episodio de Mirada Púrpura. Chao. Chao. Recuerda que también puedes escucharnos en Audio Player y Spotify.